El día de hoy veremos el tema llamado Pobreza Rural del curso de Política Agropecuaria de la Universidad Nacional de Colombia de la carrera de Zootecnia. Es presentado por Leslie Álvarez, Paula Méndez y Yali Velasco, estudiantes de Zootecnia. Iniciamos con la identificación del problema. La pobreza en las zonas rurales de los países en desarrollo en la actualidad es extrema. Casi 3 de cada 4 personas pobres en el mundo viven en zonas rurales. Esto continúa siendo un problema particularmente controvertido. Además, los pobres de zonas rurales obtienen la mayor parte de sus ingresos de actividades ligadas a la agricultura. Por lo tanto, si comprendiéramos un poco más la función económica de la agricultura, sabríamos mucho más de la economía de la pobreza y del desarrollo rural. En general, los pobres que viven en zonas rurales tienen varias características en común, tales como poca educación, muchos hijos, acceso limitado a los recursos materiales, a la infraestructura social y material, además de ser muy sensibles a impactos exógenos sobre toda la comunidad. En cuanto a la ruralidad, varios gobiernos están reconociendo esas diferencias dentro de lo definido como rural en los censos. Ferreira y Langiou, en el 2001, por ejemplo, mostraron que las áreas rurales son la población que se encuentra dispersa, lejos de centros poblados de alguna importancia, sin complejo comercial y con menos de 2 servicios, como alguna escuela, un centro de salud o una iglesia. Esto representa el 82% de la población rural ocupada. Como se puede ver en la gráfica, la población rural tiene un alto porcentaje en general de la población total. El papel de las mujeres y jóvenes en la zona rural. En muchos países las mujeres rurales representan menos de un 20% del empleo agrícola. En los sectores no agrícolas esta cifra siempre supera el 35%. Incluso en Perú, Honduras, Salvador, Nicaragua, ellas representan sobre el 50% de la ocupación rural no agrícola. Este empleo femenino se concentra en los sectores de servicios, donde representa el 45,3% de los ocupados y fluctuando, eso sí, entre un 35 y 55%. En cuanto a los jóvenes, las barreras de la inserción productiva y social de la juventud rural son muy altas. Por el lado de la agricultura familiar existen trabas en el acceso a la tierra familiar, dificultades para obtener un crédito, las insuficientes posibilidades de arrendar tierras y generalmente la necesidad de ser propietario o productor para estar sujeto a una asistencia técnica y poder participar activamente en las organizaciones productivas. Por el lado del empleo no agrícola, la insuficiente atención dada por las diversas instituciones públicas y organismos no gubernamentales hacen que se frene esta inserción laboral exitosa en los jóvenes rurales. Pobreza rural es un concepto multidimensional. Esto abarca un síndrome situacional al cual están asociadas circunstancias como desnutrición, bajos niveles educativos, inserción inestable en la producción o dentro de los sectores atrasados de la misma, condiciones habitacionales y sanitarias precarias, falta de atención de salud y falta de acceso a servicios públicos. Es una perspectiva amplia, no solo se refiere a la insatisfacción de necesidades básicas materiales, sino que se extiende a otras necesidades también básicas, aunque de naturaleza no material, como la autorrealización personal, libertad, derechos humanos, participación en mecanismos sociales de integración y decisión, y demás que afecten el bienestar. Esta definición es dada por el CEPAL en el 2001. Las causas de la pobreza rural. Para muchos analistas, la principal causa de la pobreza rural es la falta de acceso a suficientes tierras y la baja productividad en el uso de estas por mayor parte de la población rural. También se da la fragmentación de la propiedad rural. Por otra parte, sigue siendo un proceso creciente que acentúa el dualismo de la estructura agraria. Según Gembry, la marginación de los campesinos es una consecuencia del patrón peculiar del desarrollo industrial dependiente. Eso quiere decir que los salarios y los ingresos permanecen bajos en las zonas rurales, porque el desarrollo industrial intensivo en la capital se debe a escasa demanda de mano de obra. Otras causas son que los trabajadores agrícolas han sido desplazados cada vez más por los trabajadores temporales, empeorando así el problema de desempleo estacional. Además, se han reducido las oportunidades de empleo para los agricultores marginales que enfrentan competidores asentados en poblados urbanos con costos de contratación más bajos.
Además de todos estos factores, también se encuentra el papel que juega la geografía, ya que el crecimiento económico desencadena una creciente concentración regional de las actividades económicas. Esto es debido a la disminución de los costos del transporte y la presencia de las economías a escala en la industria y los servicios. Otra causa de la pobreza rural es el estancamiento de la generación de empleo. Esto lo refiere Perfetti en el 2007, donde se pueden ver en las gráficas que hay una disminución en el empleo agrícola al pasar de los años. Esa relación va disminuyendo con el tiempo en los diferentes sectores agrícolas que se tienen en el país. Porque es un problema, la pobreza rural es un problema público de origen multivariado e interdependiente de otros problemas sociales, como el hambre, la pobreza, la inseguridad y la vulnerabilidad ambiental, los cuales impiden que los habitantes rurales encuentren las condiciones necesarias para su desarrollo en sus territorios. Además, genera rápida transición poblacional, la pérdida de importancia de la agricultura en la economía, aumento en la proporción de trabajadores rurales sin tierra o casi sin tierra, hay poca participación de los trabajadores rurales en los mercados laborales nacionales y en el sector agrícola, existe un ampliamiento de las brechas de la pobreza y desigualdad, genera inequidad entre hombres y mujeres, genera también un aumento de la pobreza, discriminación, violencia, economías ilegales, inseguridad ciudadana, migración forzada y falta de educación y salud, entre otros. Se le debe dar importancia real al problema de la pobreza, estudiarla y reconocerla más para poder proponer alternativas de solución con el objeto de erradicarla o por lo menos disminuirla, involucrando a la sociedad e instituciones. En el siguiente fragmento haremos mención sobre el contexto nacional y algunas cifras sobre la pobreza rural en Colombia. Según el Centro Latinoamericano para el Crecimiento Rural, la pobreza en áreas rurales es un desafío para Colombia que ha sido motivo de estudio desde hace varios años. Para el año 2010, en las áreas rurales colombianas vivían 11.838.000 personas, equivalentes al 26% de la población total que habita la nación. Del 100% de las personas que viven en la ruralidad, el 83.5% es pobre, entre ellos el 62%, que equivale a 7.300.000 personas, vive en la pobreza, y el 21.5%, que equivale a 2.545.000 personas, vive en extrema pobreza o indigencia. Si bien es cierto que en las áreas urbanas vive un número mayor de pobres que en las rurales, con unas cifras de entre los 13 millones de pobres para la zona urbana versus los 7 millones de pobres para la zona rural, debemos fijarnos en los porcentajes, más no en estas cifras, porque hay que tener en cuenta que en las zonas urbanas vive mucha más cantidad de personas y los porcentajes nos dicen que en la zona urbana el 39% de todas las personas son pobres, mientras que en las zonas rurales el 65% de todas las personas son pobres. Incluso y a pesar de que la población urbana prácticamente triplica a la rural, el número total de indigentes es casi igual, con 2.900.000 para las poblaciones urbanas y 2.500.000 para las poblaciones rurales. Aproximadamente 2 de cada 3 personas de las poblaciones rurales son pobres y más de la tercera parte de esta población se encuentra en situación de indigencia. Adicionalmente a todas estas cifras, la cobertura de los servicios públicos, como lo son el agua, la luz, el internet, la electricidad y además los servicios sociales, como lo son las escuelas y los puestos de salud, son inferiores en estas zonas rurales. Planación Nacional señala que la brecha urbano-rural ha crecido y se ha mantenido en todos los indicadores de pobreza, en particular en aquellos por carencia de ingreso autónomo. Los avances que en el crecimiento y la modernización se han presentado en el agro colombiano no han marcado una gran diferencia significativa en la pobreza,
que si bien ha disminuido al pasar de los años, lo ha hecho de una forma muy lenta y cabe resaltar que la mayoría de la población rural de Colombia depende directamente del sector agropecuario y de todas las actividades que esto implica. Y una situación alarmante es que el 70% de los vinculados a dicho sector ganan menos de un salario mínimo mensual. Según Planeación Nacional, la incidencia de la pobreza en las zonas rurales es más alta que en las zonas urbanas. Esto debido a que existe un conjunto de factores estructurales que impiden a esta población superar las barreras para generar ingresos suficientes y sostenibles. En primer lugar, tenemos el bajo acceso a activos productivos, como lo son las tierras para cultivar, los recursos hídricos y el financiamiento. Todos estos en cantidades adecuadas y que les permitan desarrollar sistemas productivos eficientes. Y en segundo lugar, tenemos las restricciones en el desarrollo de capacidades para gestionar dichos activos. Esta situación además se refuerza con el despojo de las tierras y la presencia de cultivos ilícitos y pues sus consecuencias en la materia social. Adicionalmente, pues la política ha presentado un sesgo urbano, lo que ha limitado aún más a atender de manera integral y con visión de desarrollo pues esta problemática. Las regiones periféricas del país concentran un mayor porcentaje de pobreza, aproximadamente el 75%. En primer lugar tenemos a la costa Caribe con un 49%, después encontramos a el sur con un 12%, seguido por la costa pacífica con un 7%, nororiente con un 6% y Amazorinoquía con un Pobreza 9%. rural, programas y estrategias que se han usado para mitigar y erradicar a corto y a largo plazo la pobreza rural. Decreto 890 de 2017. El decreto 890 realizado el 28 de mayo de 2017, en el cual se dictan disposiciones para la formulación del Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural, el cual se relaciona con la reforma integral rural, la cual busca sentar las bases para la transformación estructural del campo, crear condiciones de bienestar para la población rural, y de esta manera obtener integridad, la cual hace referencia a la necesidad de asegurar oportunidades de bienestar y buen vivir, que se derivan del acceso a bienes públicos como la vivienda social rural. Dicho principio de bienestar y buen vivir del mencionado acuerdo tiene como objetivo lograr la erradicación de la pobreza, el ejercicio pleno de los derechos de la población rural y la convergencia entre la calidad de vida urbana y la calidad de vida rural en el menor tiempo posible. En este contexto, el acceso a una vivienda rural digna constituye un pilar fundamental para garantizar el cumplimiento de este principio, pues impacta directamente sobre las dimensiones de la pobreza multidimensional, especialmente sobre la dimensión de condiciones de la vivienda y acceso a servicios públicos, que con el propósito de garantizar condiciones de vida digna a las personas que habitan en el campo, en el acuerdo final se prevé el compromiso del Gobierno Nacional de crear e implementar un Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de la Vivienda Social Rural. En dicho decreto se quiere cumplir con la obligación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de formular el Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural y la política de vivienda de interés social y prioritario rural, pues dispone que deberán estar acordes con las necesidades y las condiciones de los hogares rurales en cada zona o región del país. Deben priorizar el otorgamiento de subsidios familiares de vivienda de interés social y prioritario rural. La presente ley tiene por objeto establecer la Red para la Superación de la Pobreza Extrema, denominada Red Unidos, la cual es el conjunto de actores que contribuyen en la estrategia de superación de la pobreza extrema, la cual está conformada por las entidades del Estado que presten servicios sociales dirigidos a la población en pobreza extrema, ya sean alcaldías, gobernaciones, el sector privado y organizaciones de la sociedad civil. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social creará una dirección de planificación,
la cual será la encargada de coordinar la Estrategia Nacional de la Lucha contra la Pobreza Extrema a mediano plazo, así como diseñar los lineamientos para los ministerios, entidades descentralizadas, municipios y departamentos que hagan parte de la oferta de servicios sociales del Estado, la cual tiene como objetivos principales ampliar y mejorar la provisión de servicios sociales del Estado, bajo una acción coordinada y articulada de las entidades nacionales, regionales y locales responsables de proveer estos servicios. Ofrecer acompañamiento familiar y comunitario a los hogares en pobreza extrema. Garantizar el acceso preferente de los hogares en condición de pobreza extrema a la oferta de servicios sociales del Estado y promover y acompañar la inversión social privada con el fin de complementar los servicios sociales que debe garantizar el Estado para que los hogares en condición de pobreza extrema se puedan beneficiar de los programas e iniciativas adelantados por el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y la cooperación internacional. Familias en acción. Este programa busca aumentar las tasas de escolaridad y permanencia escolar, promover acciones preventivas de salud y ampliar las posibilidades de consumo de las familias para disminuir su inestabilidad, con 3 componentes básicos: salud, rural educación integral. y nutrición. Dicha reforma El debe componente integrar de las educación regiones, consiste contribuir en a erradicar la condicionar pobreza, promover la la desigualdad transferencia de y recursos a asegurar la el pleno matrícula disfrute de y los derechos de la permanencia de los ciudadanía. niños en la Bajo escuela este básica. propósito, El los componente planes de salud nacionales para tiene la como reforma rural objetivo brindar integral la se sanidad constituyen básica que como debe los tener mecanismos cada para habitante superar la en la pobreza y ruralidad. la Y el desigualdad, componente de integrar las nutrición hace regiones y cerrar las referencia brechas a entre el campo proporcionar y la los ciudad. alimentos A través necesarios del para evitar la aseguramiento del desnutrición, acceso adecuado a principalmente en servicios y los bienes niños de dicho públicos por sector. parte de la comunidad. Lo anterior bajo el marco legítimo establecido por el Acuerdo Final de Desarrollo Social, Salud, Educación, Vivienda y Erradicación de la Pobreza, en donde se establece que la educación rural debe brindar atención integral a la primera infancia, garantizar la cobertura, la calidad y la pertinencia de la educación, así como promover la permanencia productiva de los jóvenes en el campo y acercar las instituciones académicas regionales a la construcción del desarrollo específicamente del sector educativo, bajo el liderazgo del Ministerio de Educación Nacional. Debe Muchas gracias por responder su a atención.